Buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy son los objetivos de la ODMS y en qué vamos con Colombia. Creería yo que la ODS es uno de los principales retos que tiene el país. ¿En qué sentido? Sus objetivos o metas que tienen a 2030 nos indica básicamente que cada país debe sostener su economía en fundamentos del buen manejo y administración de sus recursos enfocados a cumplir esas grandes metas que pone la ODS, la Naciones Unidas y la ODS en especial. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo va Colombia? Bueno, Colombia pues no va muy bien en el sentido de que debido a los temas de la pandemia y el posible endeudamiento que tengan todos los ciudadanos, se verá reflejado en que básicamente sus necesidades básicas serán satisfechas de acuerdo a los pocos y escasos recursos que tiene el pueblo. Nosotros actualmente nos ubicamos, de acuerdo al informe que presenta la revista Semana, que lo publicó el miércoles 25 de noviembre del 2020, nos indica que andamos en el noveno puesto del ranking de índice de cumplimientos de la ODS. ¿Quién encabeza este ranking? En su primer lugar, con un puntaje del 73.68, se encuentra Chile, seguido Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Perú y Brasil. Perú, Brasil, México y de está Colombia. Colombia tiene un puntaje del 64.78. Bueno, ¿y esto en qué nos afecta o qué hace referencia? Básicamente el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, el COX, en conjunto con la Red de Soluciones del Derecho Sostenible, nos muestra que el índice del ODS del 2019 de realizar investigaciones en 33 de los países de la región, 24 naciones pudieron ser evaluadas, entre esas nosotros. Los 96 indicadores que fueron utilizados para el cálculo de índice, cuyo objetivo principal era medir el cumplimiento bajo un mismo criterio y cara a la Agenda 2030. Uruguay, segundo país de escalafón, tiene avances importantes en el hambre, cero de la ODS, energía asequible y no contaminación, ODS 7, y disminución en la desigualdad, que es la ODS 10. Básicamente Colombia, entre tanto, presenta avances en la ODS como reducción de la pobreza en agua limpia y saneamiento, eso sí es claro, energía asequible y no contaminante, acción por el clima. No obstante, presenta retrocesos en el índice número 10, que ese sea reducción a las desigualdades. Obviamente el país es muy inequitativo en cuanto a ingreso básico en cada familia. La reducción de las desigualdades y protección a la vida de los ecosistemas terrestres y terrestres, pues tenemos que ser conscientes de la tala de árboles, lo que se presentaban básicamente en las selvas, la deforestación, la minería ilegal. Eso afecta básicamente el índice. Y sobre el fin de la pobreza, el país tiene un índice de pobreza extrema, personas que reciben 1,9 dólares al día, del 3.77. Esto que representa un avance frente a décadas anteriores y una tendencia clara hacia el cumplimiento de la erradicación de la pobreza. Vamos en un buen camino, pero nos falta todavía un poco más. Si medimos la pobreza, el índice de pobreza, teniendo en cuenta la población que recibe de 3.20 al día, tenemos el porcentaje del 100%, el 12.43 de las personas viven en esas condiciones con los 3.20 dólares al día. En ese sentido, Colombia necesita más esfuerzos para alcanzar esas condiciones, en el sentido de que para cumplir la ODS, la número 1 en la década, necesita que pues, se mantenga el proceso de paz vigente. Eso afecta ya que, obviamente, lo que deja de invertir en guerra lo puede de pronto segregar y convertirlo en más programas sociales. ¿Qué diría yo? Somos, bueno, dentro del plan que tiene el gobierno, lanzó unas 16 propuestas, 16 grandes apuestas para Colombia para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Eso fue publicado el año antepasado, el 16 de marzo del 2018. Entre esas, ¿cuáles están? El objetivo que yo cumplí o el objetivo que yo voy a segregar o tomé como en cuenta fue el trabajo decente y crecimiento económico. Es el ODS número 8. Básicamente el gobierno que enfoca su política en la formalidad. Ya tenemos en cuenta de los diferentes proyectos que cursan en el gobierno, de que el trabajo famoso por horas. Algunos tratadistas dicen que
para poder impulsar el medio o el empleo a los jóvenes, la mejor forma es manejarlo por horas. Ya la jornada total o completa no es, teniendo en cuenta que pues que la mayoría ahorita es la teleinformática y los procesos que ayudan a que sean más ágiles las transacciones. Eso indica que básicamente ahora el teletrabajo va a estar de moda, más ahorita con el tema del COVID y la pandemia. Otro tema que es importante decir es que el gran reto es aumentar la tasa de formalidad laboral, que hoy se encuentra en el 52%, y el 2030 se espera que se suba al 60%. Antes la preocupación era el empleo, pero ahora con el desarrollo sostenible, ese empleo debe mantenerse de manera formal, ¿sí? Ya la informalidad tiene que irse como segregando, pero ahí es donde el gobierno tiene que poner políticas sólidas, fundamentadas en de que si yo aporto, así sea un granito de arena, voy a ayudar a que esa bolsa se vaya llenando poco a poco y de pronto los desembolsos que han tenido y de acuerdo a lo que ahorita el gobierno tuvo que utilizar de las reservas de ahorros pensionales tengan que volver a llenarse. Entonces en ese sí veo que un poco se va a complicar referente al tema de la pandemia. En ese ha avanzado de manera importante el gobierno en la reducción de costos de contratación. Eso es otro tema. El gobierno tiene que pensar en el gasto público. El gasto público actualmente, las compras, el gobierno no sabe qué compra en su totalidad o en todo lo que tiene. Sí tiene efectivos mecanismos que es por el programa de Colombia Compra Eficiente, pero realmente no se tiene como un límite a ese gasto, ya que es un presupuesto que si usted no lo cumple tiene que, de todas formas le van reduciendo presupuesto a la entidad y pues ninguno va a querer que le reduzcan el presupuesto. Aquí qué es lo que busca con la reforma tributaria del 2012, 3.7 millones de empleos nuevos se han creado. Esto ha permitido que pues obviamente la segregación del desempleo vaya bajando. Actualmente la tasa de desempleo año 2020 está en el 15.8, aumentó 5.6 referente al año anterior. El año pasado estábamos en el 10.2, entonces creo que la reflexión está: Colombia es un país rico en naturaleza, en recursos. Lo que falta es que se creen políticas sostenibles en el sentido de que si yo comparto de mi pan al que realmente lo necesita, creería que eso forja cimientos en el sentido de que yo te apoyo, tú me apoyas y así mismo hacemos un ciclo que le va a servir a la economía del país. Muchas gracias.